Ganó el campeonato mundial con 20 años. Fue el terror del cuadrilátero durante una década entera. Lo llamaban el más feroz, el más implacable, el que nadie quería encontrar al otro lado de las cuerdas. Después vino la caída, violación, condena, 3 años de prisión federal en Indiana. Otro boxeador lleva semanas aprendiendo a dormir en una celda de máxima seguridad en un estado de México del que la gente huye, después de que agentes del ICE lo arrestaran en su casa de Los Ángeles 4 días después de subirse a un ring frente a miles de personas. 4 días entre el ring y las esposas. Y esos 2 son solo el principio de lo que vas a escuchar hoy, porque en este video no solo hablamos de boxeadores. Hay futbolistas, beisbolistas, campeones olímpicos con medallas de oro al cuello, atletas que representaron a sus países en los Juegos Olímpicos, que llenaron estadios, que tuvieron portadas de revistas en 50 países y contratos millonarios que ningún empleado normal vería en 10 vidas. Deportistas que el mundo admiraba y que cayeron exactamente igual que los demás. Esposados, fichados, procesados. El deporte no te protege. El dinero no te protege. La fama tampoco. Hay una campeona olímpica en este video que lloró frente a un juez federal y dijo ante el mundo que había traicionado a su país entero. Le quitaron las medallas, todas, 5 de una sola vez, en un solo comunicado del Comité Olímpico Internacional. 5 medallas olímpicas borradas de los registros oficiales para siempre. Hay un número 1 del mundo en el tenis que aprendió dentro de una cárcel de Londres que su carácter era la única moneda que nadie podía confiscarle. Después de haberlo ganado todo, se sentó en una celda y lo perdió casi todo al mismo tiempo. Y hay un exfutbolista latinoamericano, uno de los más queridos de su generación, el hombre que inventó una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol, que cuando lo metieron preso, los otros reclusos no lo amenazaron, le pidieron que jugara con ellos, y su equipo ganó 11-2. Ese dato no es un chiste, es un dato real. Y cuando llegues a ese caso dentro de unos minutos, vas a entender exactamente por qué. Pero el caso que cierra este video es el que más gente vino a escuchar. Un boxeador mexicano que peleó un sábado frente a miles de personas y que el mes siguiente estaba siendo trasladado esposado en una camioneta de la FGR de la frontera de Nogales a un penal federal de máxima seguridad en Sonora, con una investigación activa por presuntos vínculos con el cártel más poderoso de México, y con una frase de su propio padre, que es una de las declaraciones más brutales que ha dado un hombre sobre su hijo en toda la historia del deporte latinoamericano. ¿Cuántos de los deportistas de este video crees que conoces? Escribe el número en los comentarios ahora mismo. Antes de seguir, al final del video, vas a saber si acertaste. Y si eres de las personas que agradece que alguien cuente esto sin filtros, sin adornos, entonces este canal es para ti. Dale like y suscríbete ahora, porque esto que viene no lo vas a encontrar contado así en ningún otro lado. Activa la campanita. No te conviene perderte lo que sigue. Arrancamos. Mike Tyson, en 1986, a los 20 años, Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia. Ni siquiera tenía edad para beber alcohol en Estados Unidos, y ya era el hombre más temido del boxeo mundial. Nadie duraba con él. Las peleas terminaban antes del tercer round, a veces antes del segundo, a veces en cuestión de segundo. Las estadísticas de sus primeros años son difíciles de procesar. 28 victorias consecutivas antes de los 22 años, 26 de ellas por nocaut. Ganó los 3 grandes cinturones del boxeo de los pesos pesados casi al mismo tiempo. Era literalmente el mejor boxeador del planeta. Y lo sabía, y lo decía. Dentro del ring, Tyson era una máquina. Fuera de él,
la historia era distinta. Sus años de mayor fama coincidieron con un desorden total en su vida personal. Una relación turbulenta con el promotor, Don King, un primer matrimonio que duró 4 meses, reportes de conducta errática que los medios cubrían con fascinación creciente. Y entonces llegó 1991. El 19 de julio de ese año, en un hotel de Indianápolis, Tyson agredió sexualmente a Desiree Washington, una joven de 18 años que participaba en el concurso Miss Black America. Washington lo denunció. El proceso fue largo y muy visible. El 9 de febrero de 1992, un jurado federal declaró culpable a Mike Tyson de violación. La condena fue de 6 años. Cumplió 3 en la prisión de Indiana Youth Center y salió en marzo de 1995. Volvió al boxeo, ganó, recuperó un campeonato, ganó cientos de millones de dólares más y los perdió casi todos. En 2003, con solo 37 años, Tyson se declaró en quiebra. Las deudas ascendían a 38 millones de dólares. Había gastado fortunas en cosas que en ese momento parecían normales para alguien de su fama: mansiones, autos blindados, fiestas, animales exóticos. Se tenía 2 tigres blancos de Bengala que le costaban $4,000 mensuales de mantenimiento cada uno. Tenía un Cadillac blindado de $3 millones. Años después dijo algo que no tiene traducción fácil al lenguaje del éxito deportivo: que cuando era campeón, vivía con tanto miedo de que alguien le quitara todo lo que tenía, que terminó siendo él mismo quien lo destruyó. Que el miedo lo consumía más que cualquier rival dentro del ring. Hoy tiene 58 años. En noviembre de 2024 peleó contra Jake Paul en una exhibición que vio el mundo entero. Perdió por decisión unánime. Y ese nombre, Jake Paul, va a aparecer de nuevo antes de que termine este video. En otro contexto, mucho más oscuro. ¿Sabías que Tyson se declaró en quiebra con 38 millones de dólares en deudas después de haber ganado más de 300 millones durante su carrera? Escribe sí o no abajo. El número real de gente que no lo sabía siempre sorprende. Floyd Mayweather. El récord de Floyd Mayweather como boxeador profesional es 50-0. 50 peleas, 0 derrotas. Se llama a sí mismo TBE, The Best Ever, el mejor de todos los tiempos. Y es difícil discutirle la estadística pura, pero hay otra estadística que Mayweather nunca menciona en sus entrevistas ni en las promociones de sus peleas de exhibición. Según los registros judiciales documentados públicamente, Mayweather ha sido involucrado en al menos 7 episodios de violencia contra mujeres a lo largo de su vida adulta. 5 mujeres distintas, arrestos formales, citaciones policiales, episodios donde la policía fue llamada a su domicilio sin que llegaran a haber cargos formales. Un patrón que se repitió durante más de 10 años. El episodio que llegó a condena fue el de 2010. Mayweather golpeó a su exnovia Josie Harris en su propia casa, delante de sus hijos. Fue el hijo mayor, de 10 años, quien llamó al 911. Las autoridades llegaron y encontraron a Harris con señales visibles de golpes en la cabeza. Mayweather se declaró culpable. La condena fue de 90 días de cárcel, 100 horas de servicio comunitario y una multa de $2,500. El 1 de junio de 2012 entró a la cárcel del condado de Clark en Las Vegas. Salió 87 días después, 90 días, para el hombre que en la pelea del mes anterior había ganado $32 millones. Lo que pasó adentro tampoco fue discreto. Mayweather pidió formalmente al tribunal que le permitiera cumplir la condena en arresto domiciliario. Su argumento, que la comida de la cárcel no era compatible con su dieta de atleta de alto rendimiento y que no poder entrenar ponía en riesgo su carrera. La jueza Melissa Zaragoza escuchó el argumento, lo estudió y lo rechazó. Calificó las quejas de Mayweather de totalmente injustificadas. Cumplió los 87 días
y salió a seguir ganando millones. La carrera de Mayweather continuó como si los 90 días no hubieran existido. Josie Harris murió en marzo de 2020. La encontraron inconsciente en su coche, estacionado en la entrada de su casa en California. Tenía 46 años. La causa oficial fue sobredosis accidental de medicamentos prescritos. Sus hijos, los mismos que la vieron golpeada aquella noche de 2010, fueron quienes la encontraron. Mayweather publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales el día que se conoció la noticia. 20 palabras. Oscar Pistorius, el 14 de febrero de 2013, día de San Valentín. A las 3 de la madrugada, Oscar Pistorius tomó su pistola calibre 9 milímetros y disparó 4 veces a través de la puerta cerrada del baño de su casa en Pretoria, Sudáfrica. Al otro lado de esa puerta estaba Reva Steenkamp, su novia, una modelo y estudiante de Derecho de 29 años. Recibió 3 impactos. Murió en el hospital esa misma madrugada. Pistorius declaró en el juicio que creyó que detrás de esa puerta había un intruso, que era el día de San Valentín, pero que había sido una noche de insomnio, que oyó un ruido en el baño, que tuvo miedo, que actuó por instinto, convencido de que su vida y la de Reva corrían peligro. El mundo lo conocía como el Blade Runner, el hombre que nació con una malformación genética que llevó a sus padres a amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas cuando tenía 11 meses de vida. El hombre que corrió con prótesis de carbono en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, compitiendo contra atletas sin discapacidad en el estadio más visto del mundo, que llegó a la semifinal de los 400 metros, que llevó la bandera de Sudáfrica en la ceremonia de clausura. Para millones de personas en todo el mundo, Pistorius era la prueba de que el cuerpo humano puede superar cualquier limitación. Era el argumento vivo contra la derrota. Era literalmente el deportista más inspirador de su generación. Y ese mismo hombre estaba ahora sentado en un banquillo explicándole a un tribunal por qué había disparado 4 veces contra la puerta cerrada del baño de su casa, sabiendo que alguien estaba adentro. El proceso judicial duró años. La primera condena fue por homicidio culposo. La fiscalía apeló. El Tribunal Supremo de Apelación anuló esa condena y lo declaró culpable de asesinato. La condena definitiva fue de 15 años, aunque con los descuentos por tiempo ya cumplido en distintas modalidades de detención, quedó en 13 años y 5 meses efectivos. En noviembre de 2023, la Junta de Libertad Condicional de Sudáfrica aprobó su solicitud. La segunda vez que la pedía, porque la primera, en marzo de ese mismo año, se la habían negado. El 5 de enero de 2024, Oscar Pistorius salió del Centro Correccional de Atteridgeville, en Pretoria. Tiene 37 años. Vive en casa de un familiar. Un oficial de vigilancia lo monitorea y registra sus movimientos hasta diciembre de 2029. Tiene prohibido consumir alcohol. Obligatorio, terapia de manejo de la ira y programas sobre violencia de género. La madre de Reva Steenkamp, June Steenkamp, declaró antes de la audiencia que concedió la libertad condicional que no estaba convencida de que Pistorius se hubiera rehabilitado, y añadió algo que ningún comunicado oficial de ningún tribunal va a superar: que ella y los que perdieron a Reva son los que cumplen una cadena perpetua, porque esa no termina en diciembre de 2029. ¿Crees que la condena de Pistorius fue justa? Vota 1 si crees que debería seguir en prisión. Vota 2 si crees que la libertad condicional, después de casi 10 años, es razonable. Quiero ver qué piensa esta comunidad. Marion Jones, Sydney 2000. Marion Jones entra al Estadio Olímpico Australiano como la favorita absoluta para ganar 5 medallas de oro en una sola edición de los Juegos. Nadie en la historia del atletismo femenino había intentado algo así. La expectativa era tan grande que los medios deportivos de todo el mundo dedicaron semanas enteras a cubrir la posibilidad. Lo que pasó en esos días
la convirtió en el rostro más reconocible del atletismo femenino de los últimos 30 años. 3 oros, 100 metros, relevos 46400 y 2 bronces en salto de longitud y relevos 46100. No fueron 5 oros, pero 5 medallas en atletismo en una sola Olimpiada era algo que nunca había ocurrido. Su fotografía cruzando la meta con los brazos abiertos apareció en portadas de revistas en 50 países. Y todo era una mentira construida año tras año. Desde al menos el año 2000, Marion Jones consumía una sustancia anabolizante que el laboratorio ilegal Balco producía específicamente para que no fuera detectable en los controles antidoping de la época. Era lo que se llamaba el clear, una droga diseñada para pasar desapercibida. Y funcionó durante años. En 2003, cuando el laboratorio Balco estalló y los investigadores federales comenzaron a revisar los registros, el nombre de Jones apareció en los documentos. Ella lo negó, públicamente, en conferencias de prensa, ante los investigadores. Siguió negándolo durante 4 años, mientras el caso se fue construyendo a su alrededor. En octubre de 2007, Jones se presentó ante un tribunal federal en Nueva York. Se declaró culpable de perjurio de haber mentido a los investigadores federales y de su participación en un fraude de cheques vinculado a su expareja, el velocista Tim Montgomery. Llorando ante el juez, dijo: «Les pido que me tengan compasión como ser humano que soy. He traicionado su confianza. Decepcioné a mi familia, decepcioné a mi país y me decepcioné a mí misma. Les pido perdón por mis acciones». La condena fue de 6 meses. Entró a la prisión federal de Carswell en Fort Worth, Texas, el 7 de marzo de 2008. Salió el 5 de septiembre. El Comité Olímpico Internacional le quitó las 5 medallas de Sydney en un solo comunicado. Todas. Y no fue solo ella. El equipo de relevos 4x100 también perdió su medalla de oro. Las otras 3 atletas que habían corrido en esa carrera, limpias, sin saber lo que Jones hacía, vieron cómo les arrancaban un oro olímpico por algo que ellas no eligieron. Hoy tiene 49 años. Trabaja como entrenadora de baloncesto juvenil en Carolina del Norte. Hay caídas de las que la única salida posible es empezar con algo completamente distinto desde el principio. Boris Becker, en 1985, a los 17 años, Boris Becker ganó Wimbledon. Se convirtió en el campeón más joven de la historia del torneo más antiguo del tenis. Alemán, prácticamente desconocido, sin el pedigrí de los grandes favoritos de esa edición. Y ganó. El punto de match fue un vóley imposible que hoy todavía se ve en los resúmenes históricos del torneo. Ganó Wimbledon 2 veces más, en 1986 y 1989. Ganó el Australian Open en 1991, el US Open en 1989. 6 Grand Slams en total. Llegó al número 1 del mundo en 2 ocasiones. Y después del retiro deportivo, entrenó a Novak Djokovic durante 3 años, entre 2014 y 2016. Un periodo en que el serbio ganó 6 Grand Slams. El nombre de Boris Becker fue sinónimo de grandeza en el tenis durante más de 2 décadas. Después vinieron los problemas de dinero. Y después llegó la quiebra. En 2017, los tribunales británicos declararon a Becker insolvente. Deudas de aproximadamente 50 millones de libras, décadas de gastos descontrolados, divorcios caros, inversiones fallidas, una vida de lujos que continuó mucho después de que los ingresos deportivos se detuvieran. Los administradores concursales fueron designados para gestionar sus bienes y pagar lo que se pudiera a sus acreedores. Y Becker engañó a esos administradores. Ocultó 2.5 millones de libras, una propiedad en España que no declaró, préstamos personales que no reportó, acciones de una empresa tecnológica que no incluyó en el inventario de bienes,
Eran activos que sus acreedores tenían derecho legal a conocer. Becker los escondió. El 29 de abril de 2022, el jurado lo declaró culpable de 4 cargos bajo la ley de insolvencia del Reino Unido. La condena: 2 años y medio. Entró a la prisión de Wandsworth, en Londres. Después, lo trasladaron a Hunter Combe. En diciembre de 2022, después de 8 meses cumplidos, fue deportado a Alemania bajo un programa especial de liberación anticipada para extranjeros. Lo que dijo en una entrevista con la BBC sobre esos 8 meses es difícil de imaginar viniendo de alguien que ganó Wimbledon, que adentro no importaba quién había sido antes, que la única moneda real era el carácter, que llegó sin amigos, completamente solo, y tuvo que encontrar en sí mismo algo en lo que nunca antes había tenido que confiar. Tiene 58 años. En 2024, resolvió formalmente la quiebra con un acuerdo con sus acreedores. En 2025 fue padre por 5ª vez. Trabaja como comentarista deportivo. La historia de Boris Becker después del tenis terminó siendo más larga y más complicada que la historia de Boris Becker dentro del tenis. ¿Crees que tiene sentido meter a la cárcel a alguien por ocultar bienes en una quiebra, aunque no haya violencia de por medio? Escribe sí o no. Los números siempre sorprenden cuando llegan los comentarios. Esteban Loaiza. En 2003, Esteban Loaiza era el mejor lanzador de béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Esa temporada con los Medias Blancas de Chicago terminó con 21 victorias, 207 ponches, una presencia en el Juego de Estrellas y una nominación al premio Cy Young, el reconocimiento más importante en la historia del béisbol para un lanzador. En México era un héroe nacional. Nacido en Tijuana, en el barrio de donde viene Loaiza, nadie llegaba a las grandes ligas. Él llegó y fue el mejor de su año. 14 temporadas en la MLBI, equipos como Pittsburgh, Texas, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Washington, Oakland, más de $43 millones acumulados en contratos. Una carrera que terminó en 2008 con números que lo colocan entre los mejores lanzadores mexicanos de la historia. El 9 de febrero de 2018, una patrulla del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego detuvo a Loaiza en Imperial Beach, California, a pocos kilómetros de la frontera con Tijuana. Revisaron el vehículo, encontraron 20 kilogramos de cocaína en un compartimento oculto dentro de una camioneta estacionada en el garaje de una casa alquilada. Los paquetes estaban marcados. El apellido escrito en ellos era Loaiza, el propio apellido, escrito en los paquetes de droga. En agosto de 2018, Loaiza se declaró culpable de posesión con intención de distribuir. La condena llegó en marzo de 2019. 3 años de prisión federal. En la audiencia dijo al tribunal: "Este no es el tipo de persona que soy". La jueza federal, Yanis Sammartino, lo escuchó, consideró y mantuvo la condena de todas formas. Cumplió la condena en una prisión federal en Seattle. Salió en agosto de 2021. Lo que vino después fue más extraño que el propio arresto. Loaiza no fue deportado a México como se esperaba. Sus abogados argumentaron que hacerlo equivalía a enviarlo a una muerte segura, que las organizaciones criminales con quienes se había relacionado lo amenazaban en México. Solicitó asilo político en Estados Unidos. No hay confirmación pública de si ese asilo fue concedido o denegado. Esteban Loaiza lleva años sin aparecer públicamente. El hombre que fue el mejor lanzador de béisbol del mundo en 2003 vive hoy en un silencio que él mismo no puede romper en voz alta. René Higuita, en septiembre de 1995, en el estadio de Wembley en Londres, René Higuita inventó la jugada más famosa que un portero ha hecho jamás, un remate que venía directo a su portería a media altura. Y en vez de atajarla con las manos, Higuita se tiró de espaldas al suelo, arqueó la espalda hasta lo imposible, levantó las piernas por encima de la cabeza
y despejó el balón con los talones. El escorpión. La imagen recorrió el mundo en 2 días. Todo el planeta futbolístico supo quién era el portero loco colombiano, con el pelo largo y el número 1 en la espalda, que paraba los balones de maneras que ningún manual de arqueros había contemplado. 2 años antes de ese momento, René Higuita estaba en una cárcel de Bogotá. El 4 de junio de 1993, las autoridades colombianas arrestaron a Higuita. El cargo, haber actuado como intermediario en un secuestro. La hija de Luis Carlos Molina, un banquero colombiano con vínculos documentados con el cartel de Medellín, había sido secuestrada. Escobar manejaba el secuestro. Y Higuita, amigo declarado del narco más poderoso de Colombia, sirvió de puente para negociar la liberación de la niña. Según la investigación de las autoridades, Higuita recibió $50,000 por esa gestión. La versión de Higuita siempre fue otra, que fue un acto humano, que en la Colombia de los 90 era casi imposible no conocer a Escobar si eras famoso, que cuando Escobar mandaba llamar, la alternativa a ir no era una alternativa real, que lo que hizo fue salvar a una niña y que los políticos lo castigaron por eso. Lo que dijo sobre esos 9 meses, preso lo contó con una honestidad que no tiene traducción fácil. Cuando entré a la cárcel, decía, salgo mañana. Creo que estuve 9 meses, pero para mí eso fue un día, porque decía mañana salgo, mañana salgo. Y se fueron los 9 meses. 9 meses. Mientras tanto, Colombia jugaba sin su portero titular los partidos más importantes de la historia de la selección. El 5-0 frente a Argentina, en el Monumental de Buenos Aires, pasó sin Higuita. Esa noche, uno de los resultados más grandes del fútbol sudamericano, Higuita la vivió desde una celda. Salió en 1994. Siguió jugando. Llegó a Wembley en 1995 e inventó el escorpión. Y Colombia lo perdonó de una manera en que pocos países perdonan estas cosas. ¿Crees que servir de intermediario en el secuestro de una niña para liberarla justifica la condena de Higuita? ¿O el problema era simplemente que era amigo de Escobar y eso lo hacía cómplice de lo que el narco decidiera? Te leo en los comentarios. Jorge Valdivia. Jorge Valdivia fue el mejor futbolista de Chile durante más de una década. El mago, zurdo, técnico, con una visión de juego que muy pocos en la historia del fútbol latinoamericano han tenido. Surgió en el Colo-Colo de Santiago. Jugó en el Palmeiras de Brasil, donde es recordado como ídolo. Pasó por el Rayo Vallecano en España, por varios clubes de México, por los Emiratos Árabes. Fue el cerebro de la generación de oro chilena que ganó la Copa América de 2015 y la de 2016, las únicas 2 Copas América que Chile ha ganado en su historia. En octubre de 2024, a los 41 años, Valdivia fue arrestado en Santiago. La acusación: violación. Una mujer de 34 años denunció que Valdivia la agredió sexualmente después de una cena el domingo 20 de octubre. 2 días después de esa primera denuncia, llegó la segunda. Otra mujer, otro caso, misma calificación del delito. Lo que siguió fue una guerra judicial que duró meses y que todavía, a junio de 2026, no ha terminado. Prisión preventiva en el módulo 86 de Rancagua. Apelación. Arresto domiciliario nocturno. Vuelta a prisión preventiva cuando la Corte de Apelaciones detectó que había incumplido las condiciones. Recurso de amparo ante la Corte Suprema. Salida con nuevas cautelares. A junio de 2026, el juicio oral todavía no ha comenzado. La investigación sigue activa. Valdivia niega todo. Sus abogados han peleado cada medida en cada instancia disponible con una agresividad que ha generado controversia propia. En enero de 2025, se reveló que su abogada defensora se había reunido con el presidente de la Corte Suprema 4 días, antes de que ese tribunal fallara a su favor en uno de los recursos. El Colegio de Abogados de Chile calificó la reunión de inapropiada. Lo que impacta de este caso, más allá de los detalles legales, es la velocidad con que todo colapsó.
de ídolo nacional a imputado por violación en cuestión de horas. La misma semana del arresto, imágenes de Valdivia con grilletes en los pies circularon en todos los medios deportivos de Argentina. Una generación entera que lo vio jugar tuvo que procesar esas dos imágenes al mismo tiempo. Ronaldinho, hay que hacer una pausa aquí, porque no todos los casos de este video terminan igual. Ronaldinho Gaúcho fue, para muchos, el jugador de fútbol más completo y más alegre que el mundo vio en los primeros años del siglo XXI. Campeón del mundo con Brasil en 2002, mejor jugador del mundo en 2004 y en 2005, 2 veces en 2 años consecutivos. Campeón de Champions League con el Barcelona en 2006. El hombre de la sonrisa permanente que hacía cosas con un balón que no tenían explicación física posible. El 4 de marzo de 2020, Ronaldinho llegó a Paraguay para participar en eventos promocionales. Las autoridades del aeropuerto de Asunción revisaron sus documentos de entrada. Encontraron 2 pasaportes paraguayos. La información en ellos era falsa. Lo arrestaron esa misma tarde. La versión de Ronaldinho fue siempre la misma, que no sabía que los documentos eran falsos, que alguien le gestionó los trámites del viaje y él los usó sin revisarlos, que en su nivel de fama había gente para esas cosas, que él llegaba, firmaba y viajaba. El juez paraguayo no encontró ese argumento suficiente para dejarlo libre. Ronaldinho pasó 32 días en la agrupación especializada de Asunción, una cárcel real, con reclusos reales, narcotraficantes, policías condenados, funcionarios corruptos. Y de repente, en ese mismo espacio, Ronaldinho Gaúcho. La mañana después del arresto, los otros presos pidieron que organizaran un partido de fútbol. Los guardias accedieron. Se formaron los equipos, y el equipo de Ronaldinho ganó 11-2. Diño metió 8 goles, jugó descalzo parte del tiempo, según algunos relatos. Años después lo recordó así: pensé que iban a pegarme y a hacerme todas las cosas terribles que suelen ocurrir en la cárcel. Pero en vez de eso, llamaron a los guardias para organizar partidos de fútbol y me pidieron que hiciera algunos trucos para entretenerlos. El 21 de marzo de 2020, Ronaldinho cumplió 40 años adentro. Sus compañeros de celda planeaban hacerle un asado para celebrar. La pandemia de COVID que comenzaba exactamente esa semana lo impidió. Festejó en silencio con su hermano Roberto, que también estaba preso, en una celda de la agrupación. Después de los 32 días en prisión real, sus abogados pagaron una fianza de $6 millones y lo trasladaron a un hotel de 4 estrellas en Asunción que operaba como prisión domiciliaria. En agosto de 2020, 5 meses después del arresto, el juez lo liberó definitivamente con una multa de $90,000 y la obligación de no repetir el comportamiento. Ronaldinho pagó, salió, y sí, siendo Ronaldinho, hay algo en ese dato que es difícil de no registrar. En 171 días entre rejas y un hotel convertido en cárcel, en medio de una pandemia global, con todo el circo mediático encima, la sonrisa no desapareció. ¿Crees que Ronaldinho sabía que los pasaportes eran falsos? Vota Pualtos Fer si crees que fue víctima de alguien que le gestionó mal los documentos. Vota Egui si crees que sabía perfectamente lo que estaba usando. El resultado de esta votación siempre sorprende. Julio César Chávez Jr. Y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este video vinieron a escuchar. El apellido Chávez en el boxeo mexicano no es un apellido, es una institución. Julio César Chávez padre es, para una generación entera de aficionados latinoamericanos, el mejor boxeador que México ha dado al mundo. 125 peleas en su carrera profesional, 107 victorias, 86 por nocaut. Campeón mundial en 3 categorías distintas, 30 años en el cuadrilátero. Un hombre que en México no es solo deportista, es símbolo nacional. Su hijo mayor, Julio César Chávez Jr., llegó al mundo con todo ese peso sobre los hombros, y durante años intentó sostenerse bajo él. Chávez Jr. fue campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos medios entre 2011 y 2012. Talentoso, físicamente imponente. Pero durante toda su carrera convivieron 2 historias paralelas y cada vez más difíciles de separar: la del boxeador
y la del hombre que peleaba contra sus adicciones, que era suspendido por dar positivo en controles antidoping, que aparecía en los titulares por razones que nada tenían que ver con lo que hacía dentro del ring. Nació y creció en Culiacán, Sinaloa. Eso, en el contexto de lo que viene ahora, importa más de lo que parece. En 2019, la Fiscalía General de la República de México inició una investigación de gran alcance contra el Cártel de Sinaloa. Entre las personas investigadas por presuntos vínculos con la organización estaba Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y uno de los líderes de la facción conocida como los Chapitos. Y también, según los documentos internos de la FGR, Julio César Chávez Jr., la acusación específica, según reportes posteriores, que Chávez Jr. operaba como ajustador de cuentas para los Chapitos, que cuando alguien fallaba dentro de la organización o debía rendir cuentas, llamaban al hijo del campeón para que ejerciera presión física, para que tratara a los infractores, según la terminología documentada en los registros, como costal de box. En enero de 2024, la policía de Los Ángeles lo arrestó por posesión de 2 fusiles de asalto tipo AR, modificados como armas fantasma, sin número de serie rastreable. Pagó una fianza de $50,000, salió y se acogió a un programa de desvío por salud mental. Su visa de turista había vencido en febrero de 2024, siguió en California de todas formas. El sábado 28 de junio de 2025, Chávez Jr. peleó contra Jake Paul en Anaheim, California. Miles de personas en el estadio, millones más extremistas. Perdió la pelea por decisión. El martes 2 de julio, 4 días después, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llegaron a su residencia en Studio City, Los Ángeles, y lo detuvieron. El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado que decía que Chávez Jr. representaba una amenaza para la seguridad pública por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 4 días entre la pelea y las esposas. En ese tiempo nada cambió en su expediente. Lo que cambió fue la prioridad del gobierno de Trump en materia de deportaciones. Mes y medio después, el 19 de agosto de 2025, Chávez Jr. fue deportado a México a través de la garita de Nogales, Sonora. Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR lo esperaban al cruzar la frontera. Lo trasladaron al Ceferezo 11 en Hermosillo, el Centro Federal de Reinserción Social, penal federal de máxima seguridad, a las afueras de la capital sonorense. 3 días después, en la audiencia de vinculación a proceso, el juez ordenó su liberación. La FGR no había presentado evidencia suficiente en ese momento para justificar la prisión preventiva. Chávez Jr. salió con arraigo nacional, sin poder abandonar el país y con obligación de reportarse periódicamente a las autoridades. El proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas sigue activo. La liberación no fue un archivo del caso. Solo cambió el régimen en que espera, y entonces habló su padre. Julio César Chávez padre dio una entrevista a la periodista Adela Micha en el canal La Saga en noviembre de 2025, y en esa conversación salieron cosas que nadie de su círculo esperaba escuchar en público. Chávez padre admitió que él mismo había conocido a los líderes del narcotráfico sinalense durante su carrera, que en Culiacán era imposible no conocerlos, que el Mayo Zambada era un señor muy respetuoso que en ocasiones lo mandaba llamar, que había convivido con Amado Carrillo, con todos ellos, y que en sus palabras eran unas finísimas personas. Sobre su hijo, dijo algo que la mayoría de los padres en su situación no habrían admitido nunca en voz alta, que los Chapitos lo mandaron llamar a Chávez Jr. Le dijeron que si le pegaba unos golpes a alguien, que su hijo no quería hacerlo, que finalmente le pegó un solo golpe suave para que dejaran libre a esa persona, y al mismo tiempo, en otra declaración que circuló ampliamente, el padre dijo la frase que cerró este caso para millones de personas que la escucharon. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, al cabrón. Una frase de padre que defiende a su hijo, pronunciada en la misma conversación en que admitía que ese hijo estuvo en el mismo cuarto
que los chapitos, haciendo lo que los chapitos le pedían. Chávez Jr. tiene 39 años. Sigue libre con el proceso activo. En diciembre de 2025 volvió a pelear en San Luis Potosí. Ganó. El apellido Chávez sigue vendiéndose en los carteles del boxeo mexicano. Lo que viene después de todo esto, nadie lo sabe todavía. ¿Crees que Chávez Jr. fue víctima de haber nacido en Culiacán con ese apellido y esas conexiones? ¿O crees que en algún momento tuvo elecciones reales y las tomó mal? No hay respuesta correcta, pero quiero leer la tuya. Y antes de irte, ¿cuántos de los deportistas de este video conocías? ¿Le atinaste al número que escribiste al principio? Un campeón mundial de 20 años que cumplió 3 años en Indiana por violación y después llegó a la quiebra con 38 millones en deudas. El mejor boxeador invicto de la historia, condenado por golpear a la madre de sus hijos frente a los niños que ella cargaba. Un paralímpico que corrió en los Juegos Olímpicos y mató a su novia a tiros en el baño de su casa el día de San Valentín. Una campeona olímpica que lloró en un tribunal federal mientras le quitaban 5 medallas de un solo golpe. Un lanzador de béisbol que ganó $43 millones y fue detenido con su apellido escrito en los paquetes de cocaína. Un número 1 del mundo en el tenis que aprendió en una celda de Londres lo que realmente tenía y lo que no. Un portero que perdió el partido más grande de su selección porque estaba preso por ser amigo del narcotraficante más buscado de su país. Un ídolo nacional chileno que pasó de campeón de América a imputado por violación en cuestión de horas. El hombre de la sonrisa eterna que metió 8 goles dentro de la cárcel donde lo habían encerrado. Y el hijo del boxeador más grande de México, deportado a un penal federal en Sonora con una investigación activa por los chapitos. El deporte construye una imagen, una identidad. La ilusión de que las personas que ganan en público también ganan en privado. Estos casos, uno tras otro, demuestran que esa ilusión tiene fecha de vencimiento. Y lo que los une a todos no es el deporte, ni el dinero, ni la fama. Es que el sistema los dejó pasar mucho tiempo antes de cobrarles. Porque cuando hay fama de por medio, el sistema siempre tarda más. Y cuando finalmente cobra, cobra con todo. Si te indigna que hay deportistas que tardaron años en rendir cuentas, mientras seguían llenando estadios, generando millones, suscríbete, porque hay más nombres. Muchos más. Y algunas de esas historias son todavía más oscuras que estas. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.